Hola, buenas tardes a todos y todas las personas que están conectadas en este webinar. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar que hacemos desde la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Yo soy Paola Simonetti. En este momento estoy como coordinadora subrogante del equipo de evaluación y estándares de la Unidad de Currículum y Evaluación. Y les doy la bienvenida a este webinar del día de hoy que se llama Evaluación Formativa, actores principales y su participación en el proceso de aprendizaje. Estamos ofreciendo esta información a ustedes en el marco del Decreto 67, como sabemos que es la nueva normativa para la evaluación, calificación y promoción, que impulsa una transformación en la cultura evaluativa, que es lo que queremos promover y acerca de lo cual queremos reflexionar. En esta oportunidad, particularmente acerca del rol y la relevancia que tienen los distintos actores que participan del proceso de evaluación y, por lo tanto, del proceso de aprendizaje desde la evaluación formativa. Queremos revisar quiénes son estos actores y cómo estos actores están involucrados en el proceso completo de evaluación y en la transformación de esta cultura evaluativa en las comunidades. Las personas que van a presentarles esta información son dos integrantes del equipo de evaluación y estándares de evaluación de aula. Son María Olga Gallardo, quien es profesora de filosofía y ha trabajado, tiene experiencia en aula en el sistema educativo y en equipos de gestión, y ambos son expertos en evaluación formativa. El otro es Alejandro Pérez, profesor de historia, y también trabaja con nosotros en el equipo de evaluación y estándares aquí en la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Así que los dejo con ellos para que este espacio que inicie pronto. Y contarles también que vamos a estar recibiendo preguntas a través del chat que ustedes pueden ir haciendo. Vamos a intentar al final del espacio dar respuesta a algunas de ellas o a las que sean más comunes, a las que parezcan más relevantes, ¿no? Porque es imposible atenderlas a todas, pero vamos a hacer lo posible para poder tener un espacio donde podamos recoger las inquietudes que se generan durante la presentación. Así que sin más retraso, que ya tenemos unos minutos de retraso, los dejo con Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como bien mencionaba Paola, eh, esta sesión tiene como propósito poder aportar a la reflexión de cada comunidad educativa en torno a lo que es evaluación formativa y los actores que participan de ella como parte de un proceso profundo de transformación de la cultura evaluativa que se impulsa desde el decreto 67. Para nosotros es importante poder posicionar la discusión, la reflexión en torno a la evaluación formativa en el contexto de cada comunidad. Avanzar en la sensibilización que lleva a esta transformación de la cultura evaluativa como un cambio profundo a lo que también es a largo plazo y cómo este cambio impacta en los aprendizajes. Si continuamos con la siguiente, eh, vamos a ir abordando diferentes temas ligados a evaluación formativa y a la vez vinculando con actores que forman parte de la comunidad educativa desde un punto de vista bien reflexivo en relación a estos cambios de roles que lleva a cabo también el cambio de normativa. Si seguimos con la siguiente, eh, la evaluación formativa dentro de la comunidad educativa se entiende en el marco de la evaluación entendida como un proceso en que la evidencia que se recolecta, que se analiza en el marco de cada comunidad educativa, permite deliberar, tomar decisiones para el acompañamiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, permite también fortalecer las prácticas formativas ligadas a la evaluación. eh, y para ello, nosotros como UCE destacamos al menos eh, 6 actores clave dentro de lo que es el proceso de evaluación. Están los docentes, están los equipos técnicos pedagógicos, los equipos directivos,
También otros profesionales de la educación que forman parte del proceso de aprendizaje. Están también los apoderados como vínculo entre la familia y la escuela, pero también están los estudiantes, que para nosotros es un actor clave porque finalmente dentro de lo que es el cambio de normativa adquiere un rol preponderante y especial como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Si continuamos con la siguiente, voy a dejar con ustedes a María Olga Gallardo para que pueda también ir revisando con ustedes los énfasis que trae el cambio de normativa. Gracias, Alejandro. Como recién nos explicaba mi compañero, el proceso de evaluación formativa, aparte de destacar la participación de los actores, también destaca elementos claves que son los que están acá destacados. La evidencia de aprendizaje recolectada y analizada, las comunidades educativas, también la deliberación y la toma de decisiones, el acompañamiento a la retroalimentación, bueno, los aprendizajes de las y los estudiantes y sus trayectorias formativas de aprendizaje. En ese sentido, es importante, haciendo esta mirada histórica, que los decretos de evaluación no siempre han tenido un foco pedagógico claro, sino más bien administrativo. Es decir, viendo la evaluación desde la perspectiva de la certificación, no necesariamente recogiendo la riqueza de la evaluación formativa, que si bien existe hace muchos años y existe con la pedagogía en sí misma, no necesariamente los decretos recogen este aspecto tan importante del desarrollo educativo y de aprendizaje en general de las y los estudiantes. En ese sentido, tenemos los 3 decretos anteriores que fueron derogados con la actual normativa, el decreto 511, el 112 y el 83 del 2001, y toda esta normativa tiene esta característica en especial, que es ver la evaluación desde lo sumativo solamente, únicamente, validándolo a través de la certificación. En este sentido, el cambio de cultura evaluativa se inicia o se potencia, más bien diría yo, con el decreto 67 y se me fue la palabra, su entrada en vigencia. Y el decreto 67 toma la evaluación sumativa y la formativa, ambas les da un valor y un significado específico que tienen que ver con los aprendizajes, que toman los aprendizajes, su desarrollo y su proceso. Y eso es lo más relevante. El proceso de aprendizaje propiamente tal, que no se revela, o sea, no se devela con la evaluación sumativa, sino que con la formativa también. Y en ese sentido, estos aspectos claves que mencionaba con anterioridad, las evidencias de aprendizaje, la toma de decisiones pedagógicas oportunas, la deliberación también sobre los procesos de promoción escolar, por ejemplo, que el decreto abre esta forma de comprenderlo solamente desde lo administrativo, también la retroalimentación y el acompañamiento pedagógico contribuyen a la certificación de aprendizaje y a la promoción de los estudiantes, pero relevando más que cualquier otra cosa el aprendizaje. Y en este sentido, el decreto posee énfasis y un espíritu que se puede levantar. Como les decía, como este decreto no solamente habla de lo administrativo de la evaluación de aprendizaje, sino que habla justamente del aprendizaje y releva justamente el aprendizaje, es que se pueden levantar estos énfasis como por ejemplo la evaluación con foco pedagógico y al servicio de los aprendizajes. La importancia del acompañamiento y la retroalimentación en el proceso, también la motivación y la participación de las y los estudiantes en su proceso evaluativo, que yo diría que es uno de los énfasis más importantes porque tiene que ver justamente con lo que estamos hablando hoy día, con la participación de los distintos actores, también siendo agentes evaluativos, que lo vamos a ver más adelante, y también la promoción escolar como una decisión fundada y deliberada en base a criterios pedagógicos, y lo más importante, el bienestar y desarrollo integral del o la estudiante. En este sentido, ¿qué es lo que podemos relevar? Que el reglamento de evaluación de cada una de las comunidades educativas debiese recoger estos énfasis. Y en ese sentido, recogiendo estos énfasis, puede propender a la participación de las y los estudiantes dentro de su propio proceso de evaluativo y de aprendizaje, por supuesto. Y en este sentido,
esto también tiene un reflejo en el plan de reactivación educativa, específicamente en el eje 2, que es sobre el fortalecimiento de los aprendizajes, donde tenemos el marco legal del decreto 67 y también tenemos la actualización de la priorización curricular, ya que junto con los objetivos de aprendizaje priorizados, podemos apelar a la integralidad y de esa manera, la integralidad del aprendizaje y de esa manera evaluar también de manera formativa el proceso de aprendizaje propiamente tal. Y Alejandro. Sí, unido a lo que mencionaba recién María Olga, es importante no solamente relevar el proceso de aprendizaje desde la evaluación formativa, eh, sino resignificarlo finalmente. El proceso de aprendizaje dentro de la evaluación formativa adquiere un sentido mucho más profundo en relación a entender también cómo la evaluación es un proceso que ayuda al fortalecimiento de las trayectorias de aprendizaje a través de las acciones lideradas por las y los profesionales de la educación. Esto es clave porque posiciona al docente como actor clave en función del levantamiento de evidencia de aprendizaje, que es un proceso a través del cual podemos finalmente contar con la información necesaria y pertinente para levantar procesos deliberativos, ojalá reflexivos, colaborativos, que nos permitan tomar decisiones pedagógicas que sean oportunas y que contribuyan desde el aprendizaje a progresar en las trayectorias formativas. Es clave poder planificar los procesos evaluativos de tal forma que nos permitan no solo recoger información diagnóstica en función de una trayectoria en específico, sino que también poder levantar, compartir criterios de logro y objetivos de aprendizaje que nos permitan ir tomando decisiones a partir del análisis de evidencia, como bien mencionaba, y que permitan también poder acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de manera oportuna, de manera significativa, también ajustar los procesos de enseñanza y establecer y también implementar procesos de retroalimentación que no solo vayan ligados al error, sino que también a las oportunidades de aprendizaje finalmente. Tal vez este ciclo queda corto en función de lo que significa realmente, porque hay procesos, por ejemplo, como el acompañamiento, como el ajuste de la enseñanza y la retroalimentación que son constantes. Por eso hablamos y enfatizamos en el hecho de planificar los procesos de aprendizaje como parte del proceso también de enseñanza, dando espacio para estos acompañamientos, dando espacios para la retroalimentación, porque vamos a ir viendo la importancia de ellos y en función también de los actores que participan. Si vamos a la siguiente, es importante que entendamos la evaluación como un proceso que permita no solamente progresar en la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes, sino también potenciar aprendizaje, profundizar en aquellos que necesitamos hacerlo, pero también consolidar procesos dentro de la trayectoria que resultan clave. En ese sentido, como proceso, estamos hablando de que el foco de la evaluación tiene como base el poder observar, el poder comprender en profundidad las interacciones en las clases, el poder hacer frente de manera colaborativa a los desafíos propuestos y también el levantamiento de evidencia como parte de información empírica del aprendizaje que nos permita
vislumbrar aquello que no es posible observar con facilidad o de manera recurrente, poder fortalecer aquello que sí podemos observar y también en ese sentido relevando también el papel de la clase como parte de la evidencia del aprendizaje. Creemos profundamente que la clase tiene un valor fundamental como evidencia de aprendizaje y es clave el poder decirlo y el poder también mencionarlo en esta tarde porque a veces se invisibiliza el rol docente en función de lo que es realmente importante en relación a la interacción profesor-estudiante o entre estudiantes en el contexto de la clase. Eh, ¿Quién más que un profesor puede saber qué aprende un estudiante en función de lo que observa, monitorea en relación a su práctica cotidiana? Si continuamos con la siguiente, en ese sentido resulta muy clave el poder comprender también desde el decreto 67 el resguardo de las trayectorias de aprendizaje, ¿ya? Y en ese sentido es importante relevar que con el énfasis en la evaluación formativa no es que desde el decreto desaparezca la evaluación sumativa, sino que finalmente lo que se busca es una articulación entre los propósitos formativos y sumativos de la evaluación. ¿Qué implica esto? Implica diseñar procesos evaluativos que permitan relevar el proceso de aprendizaje, pero también desde la cobertura curricular, desde lo que es, por ejemplo, el currículum actual, priorizar objetivos de aprendizaje en función del contexto, en función de las necesidades formativas, entendiendo el proceso como un continuo, mucho más allá del año escolar, no reconociendo también lo que fueron los años de escolarización anterior, y proyectando metas de aprendizaje, profundizando, como mencionaba hace un momento, en aquellos aspectos en los que se necesita ahondar eh, la comprensión profunda o el desarrollo de ciertas habilidades, establecer metas de progreso, ¿sí? Y no solo centrarnos en los productos de aprendizaje, sino relevando la importancia de un proceso bien diseñado y también entendiendo el proceso como parte del éxito del aprendizaje. Si somos capaces de retroalimentar a tiempo, de establecer medidas de acompañamiento a tiempo durante el proceso, el producto debiese tener buenos resultados. Y en ese sentido, las evidencias de aprendizaje formativas y sumativas son claves para poder levantar juicios evaluativos que permitan esta toma de decisiones con una finalidad pedagógica, no solamente administrativa, ¿ya? No solamente desde cumplir con ciertos requisitos, desde lo que son los formales del proceso, sino más bien dentro de lo que es la toma de decisiones para ajustar la enseñanza, para tomar decisiones curriculares, para tomar decisiones desde lo didáctico también. Ahora, dentro de justamente este proceso, es clave cómo avanzamos hacia esta transformación de la cultura evaluativa, entendiendo el proceso de manera profunda. Ya hablamos de cómo articular el propósito formativo y sumativo de la evaluación. Hay algunos documentos en nuestra web que los pueden también ayudar a posicionar en esta materia. Pero es importante también entender cómo este cambio de transformación de la cultura evaluativa es un cambio profundo. Y los voy a dejar con María Olga para que podamos trabajar esa temática. Gracias, Alejandro. Claro, como decía mi compañero, mirar la evaluación desde esta perspectiva donde el propósito sumativo, el formativo, constituyen evidencias de aprendizaje en pro de la toma de decisiones pedagógicas, como haciendo énfasis en eso en particular, es justamente desde donde partimos esta transformación de la cultura evaluativa
construyéndola también, porque es importante es importante que dejemos claro que la transformación de la cultura evaluativa no es un hecho que sucede de un día para otro, sino que es un trabajo constante que se hace respecto de las reflexiones de las prácticas pedagógicas evaluativas o didáctico-evaluativas. Tiene que ver con una mirada profunda del fenómeno evaluativo en general. La evaluación es un fenómeno complejo, en tanto implica un montón de niveles, tanto dentro del sistema escolar como dentro de nuestra propia identidad. En ese sentido, la cultura evaluativa tiene este nivel de profundidad que ven acá, que se puede ver en esta gráfica, donde, claro, las prácticas evaluativas en aulas están al centro, pero las prácticas de aula, lo que se habla, lo que se entiende, lo que se piensa, lo que se cree sobre la evaluación en el establecimiento, en el sistema educativo, en las políticas, tiene todo que ver con la comprensión y la vivencia, la experiencia de la evaluación. Y en este sentido, justamente, es donde podemos ver esta profundidad, donde cuando hablamos de evaluación no solamente estamos hablando de instrumentos, no solamente estamos hablando de estrategias, no solamente estamos hablando de maneras de recoger evidencia, sino que todo lo que eso implica, tanto para el estudiante en su experiencia educativa en general, o también como para las y los docentes cuando planteamos una situación evaluativa, una situación, un proceso o una instancia de evaluación, porque también remueve un montón de cosas que tienen que ver con la forma en la que miramos la pedagogía y la forma en la que miramos también a nuestras y nuestros estudiantes. Y en este sentido, la cultura evaluativa refiere a estas concepciones, valores, prácticas personales y colectivas. Eso también es importante. No solamente la cultura, bueno, la cultura en general no es una red de significados y de significancias, entonces no son personales, son colectivas. Tienen que ver con cómo construimos estos valores, con cómo construimos estas ideas y estas concepciones que se expresan luego en elementos estructurales e informales. Las normas, los reglamentos, el mismo decreto, por ejemplo, y determinan ciertas acciones que se realizan en el contexto educativo en particular. Y en este sentido, se relaciona con la forma de comunicar el proceso de aprendizaje, es decir, si yo quiero potenciar el cambio de cultura evaluativa en mi establecimiento o en mi práctica pedagógica, la forma en la que comunico el proceso evaluativo a mis estudiantes es crucial. Y en ese sentido, como voy a decir, por ejemplo, ¿vamos a plantear un calendario de evaluaciones o vamos a plantear un calendario de procesos donde vamos a ir mirando las instancias de clase, por ejemplo, que mencionaba Alejandro anteriormente, que se pueden utilizar, se pueden levantar como evidencias de aprendizaje? También las comprensiones, las prácticas, como dice Prasi Vitarelli, resultantes de la mezcla de teorías, valores y concepciones. Eso también es muy importante. La cultura evaluativa se basa en la confluencia de distintas miradas de la pedagogía, distintas formas de practicar la pedagogía, de la comprensión de la pedagogía también, porque los distintos paradigmas, por ejemplo, pedagógicos, confluyen en nuestra práctica. No, es imposible que seamos solamente, no sé, constructivistas o solamente conductistas, no. El aula se mueve a un ritmo propio y cada establecimiento, cada comunidad también se mueve a un ritmo propio. Y en ese sentido es necesario mirarla para poder responder a esta cultura escolar específica porque está situada en un contexto sociocultural, político e histórico. Es decir, la cultura evaluativa también responde al contexto en el que se está inserta esta comunidad. Y en ese sentido, el vínculo con la normativa evaluativa se puede ver de manera llana, ya que, claro, justamente la normativa en este sentido, la normativa del decreto 67 en particular, está mostrándonos esta otra manera de comprensión y de práctica pedagógica, didáctico-evaluativa. ¿Cuán determinante? Bueno, les venía mencionando con anterioridad este punto. La experiencia evaluativa en el aula es determinante para la comprensión de la cultura evaluativa. La autoestima intelectual también se ve afectada con los distintos procesos. No sé, podemos tener reminiscencias de sentimientos que tienen que ver con el agrado, con la violencia, con, no sé, el entusiasmo, por ejemplo. Y esto
ayuda también, configura la identidad de cada uno y cada una de nosotros. Y en ese sentido, la experiencia evaluativa constituye la cultura. Y es importante dejar también estas preguntas para que puedan después reflexionarlas si es que quieren hacerlo, por supuesto, que tienen que ver básicamente con las prácticas evaluativas, como preguntarnos cuánto han cambiado nuestras prácticas evaluativas luego de la vigencia del decreto 67 y también mirando hacia las y los estudiantes, preguntándonos cuáles han sido las implicancias de las prácticas evaluativas en la experiencia de las y las estudiantes. Que eso es crucial también para empezar a mirar el cambio que queremos potenciar. Alejandro. Bueno, como mencionamos en un inicio, ahora también es importante ahondar en qué actores de la comunidad educativa participan de esta transformación de la cultura evaluativa. Adelantábamos en los titulares estos 6 actores que veíamos importante posicionar en función de los procesos, ¿cierto? Si continuamos a la siguiente, creemos que para que exista una verdadera transformación de la cultura evaluativa es importante que los actores de la comunidad educativa en general puedan comprender qué implica, puedan participar desde su rol. Efectivamente, cada uno tiene un rol más o menos importante o más o menos relevante dentro de estos procesos. Nos relevábamos desde un inicio la importancia de la relación docente y estudiantes, pero también la articulación con los equipos directivos y los equipos técnicos pedagógicos en función de el poder recoger no solamente desde lo pedagógico, sino también desde la creación de espacios necesarios para poder abordar justamente en profundidad la reflexión con foco en lo pedagógico. También la articulación entre docentes y otros profesionales de la educación, equipos PIE, equipos multidisciplinarios, que permite también dar acompañamientos oportunos y que apunten no solamente desde una noción tradicional del aprendizaje, a el avance de las trayectorias, sino también desde una lógica mucho más integral, donde también lo socioemocional forma parte. Si continuamos en la siguiente, podemos ver un esquema que quizás bastante grande, con harto cuadro, pero que es importante de alguna forma entenderlo desde la complejidad que, que tiene el proceso justamente de evaluación, ¿cierto? En función de este fortalecimiento de las trayectorias. Ya mencionábamos en una primera parte lo importante de poder articular, no considerarlos excluyentes, sino complementarios, los propósitos formativos y sumativos de la evaluación. Porque en ellos es clave el poder diseñar procesos evaluativos que desde un inicio contemplen momentos formativos y momentos sumativos dentro del proceso, ¿cierto? Que articulen un proceso que de alguna forma responda a las preguntas que tal vez todos conocemos y que son las tradicionales, el qué, el cómo, el para qué, y, evaluar quién evalúa y con qué evaluamos, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta efectivamente desde el aprendizaje que todo proceso de evidencia que levantemos tiene que estar pensado para la toma de decisiones en función de estas trayectorias, ¿sí? Aquí es importante mencionar la diversificación evaluativa, ¿sí? El poder de alguna forma, que también está expresado en lo que es el decreto 67, explícitamente el poder diversificar justamente en aquellos aspectos que, que me permitan diversificar estrategias, metodologías, no solamente instrumentos, sino también en un sentido amplio que me permitan durante el proceso recoger a través de diferentes formas, en diferentes momentos y con diferentes modalidades, aquella evidencia que necesitamos, ¿sí?
¿Para qué? Para poder ajustar en la enseñanza y la planificación, pero también para potenciar y focalizar procesos de retroalimentación que respondan de manera efectiva a las necesidades de los estudiantes. De manera general, el poder mencionar que creemos importante que este diseño de la evaluación eh, articule a algunos actores que están como mencionados en la parte de abajo de la diapositiva. Por ejemplo, que articule a docentes y otros profesionales de la educación, que articule a los equipos técnicos pedagógicos en función de aquellos procesos institucionales que hay que resguardar desde el reglamento, que hay que resguardar desde prácticas que respondan a los sellos formativos, al proyecto educativo institucional, eh, porque sabemos que hay instituciones que resguardan ciertos principios metodológicos en función de los procesos que levantan, por lo tanto es importante incorporarlo desde el diseño, pero también ello no implica que otros actores como el equipo directivo en su conjunto, como apoderados y estudiantes no sean considerados, sino que también eh, están o forman parte del proceso, pero quienes toman las decisiones en este ámbito, al menos creemos son estos tres, ¿cierto? La articulación entre docentes y profesionales de la educación que participan del proceso de aprendizaje y quienes de alguna forma lideran los equipos pedagógicos, que son las coordinaciones técnicas o las unidades técnicos pedagógicas. Ahora los voy a dejar con María Olga para poder ahondar en lo que es evidencia de aprendizaje. Gracias. Claro, haciendo un zoom en la evidencia de aprendizaje en particular, que, bueno, la evidencia de aprendizaje es crucial en el proceso de evaluación, justamente porque es aquello que miramos, que es aquello que observamos y como se menciona acá en la presentación, se levanta y recoge, luego analizamos y concluimos a partir de esa evidencia. Y en ese sentido, las preguntas que ustedes ven a la derecha se relacionan justamente con eso, con preguntarnos sobre qué evidencia necesitamos recoger, porque no todo lo que hacemos durante la clase o durante el proceso de aprendizaje es necesariamente una evidencia de un aprendizaje en particular. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué evidencia necesitamos? ¿Y por qué necesitamos esa información? También, cómo resguardamos la coherencia pedagógica en la articulación didáctico-evaluativa y curricular evaluativa. Este punto en particular, o sea, esta conceptualización en particular, la profundizamos en el cuadernillo 2 sobre análisis de evidencias de aprendizaje y se relaciona con cómo vamos articulando la didáctica y la evaluación, justamente como mencionaba Alejandro, rescatando el valor de las actividades de aula o de las distintas estrategias que se utilizan para poder trabajar distintos aprendizajes, y también la articulación curricular evaluativa, que tiene que ver con cómo pongo el foco de los aprendizajes dentro del proceso de evaluación. Es decir, que mantengo esta coherencia pensando en la forma en la que voy a evaluar, aquello que voy a evaluar específicamente como el aprendizaje y el sentido de. Luego tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cuál es la manera más pertinente o adecuada de recoger esta evidencia considerando el contexto y las características de los estudiantes? Esto nos remite a lo que mencionaba Alejandro anteriormente, que tiene que ver con la diversificación, que no solamente tiene relación con estudiantes con necesidades educativas especiales o la diversidad de aula que existe, habita en el aula, sino que también con la validez de las conclusiones que puedo llegar a levantar a partir del análisis de las evidencias. Es decir, si yo tengo evidencias de aprendizaje que son variadas y múltiples, mi juicio evaluativo va a ser mucho más consistente que si solo tengo dos tipos, por ejemplo. El análisis y la conclusión que podemos sacar, o la inferencia a partir de las evidencias de aprendizaje, se centran en la información que se obtuvo o de qué manera se va a utilizar también esta información, es decir, el sentido. Se conecta un poco con la primera pregunta de levantar y recoger evidencia, luego qué es posible inferir
y concluir sobre el aprendizaje a partir de esta evidencia y qué acciones se necesita realizar a partir de estas conclusiones. Es decir, el análisis, las evidencias de aprendizaje. Levantamos las evidencias, recogemos estas evidencias, analizamos y concluimos en función de una toma de decisiones pedagógicas oportuna y pertinente. Y en este sentido, quienes participan de esta fase, por decirlo de alguna forma, de la construcción de las evidencias de aprendizaje, por supuesto son los docentes, porque y también los otros profesionales de la educación, pero en particular los docentes, porque son ellos quienes planifican, quienes diseñan el proceso de evaluación que nos presentaba Alejandro anteriormente. Esto no quiere decir que solo la evidencia de aprendizaje que proyecte él o la docente sea la única evidencia de aprendizaje a la que podemos acceder, sino que, por ejemplo, los otros profesionales que trabajan dentro de la comunidad, como por ejemplo las educadoras diferenciales, los terapeutas ocupacionales, las psicólogas, psicólogos, todos ellos también tienen información valiosa sobre el aprendizaje. Y en ese sentido, esta participación es muy relevante. También los equipos técnico-pedagógicos, por supuesto, tienen esta participación en las formas de levantar evidencia, las formas de recoger, analizar y concluir. En este sentido, por ejemplo, el reglamento de evaluación puede dar disposiciones, entregar disposiciones para que las y los docentes puedan guiar este proceso o puedan ser guiados en este proceso, y por supuesto también es parte de la profesionalidad docente construir otras formas de hacer. Y por supuesto las y los estudiantes participan de este proceso, porque sin ellos y ellas no tenemos evidencia de aprendizaje, básicamente. Entonces, tenemos también el vínculo entre la retroalimentación y el acompañamiento mediado por el levantamiento de evidencia y la recogida de la evidencia. Y eso también pensándolo como lo que mencionaba Alejandro anteriormente, en este movimiento constante que, claro, tenemos la idea del espiral que ustedes vieron hace unas diapositivas atrás, que no es lineal. El proceso de evaluación no es una seguidilla de pasos, sino que más bien tiene elementos que se van moviendo en función de las evidencias de aprendizaje que voy levantando. Y en este sentido, la retroalimentación funciona también como una base para el acompañamiento, y el acompañamiento como una base para la retroalimentación. Y en este sentido, bueno, los docentes, los otros profesionales también, y las y los estudiantes participan de este proceso, y voy a hacer énfasis en particular en las y los estudiantes, porque ellos también y ellas también pueden retroalimentar y también pueden acompañar. Por supuesto, no le vamos a entregar un rol pedagógico, porque las y los estudiantes no son los profesionales de la educación, pero sí estos procesos de autoevaluación, coevaluación o evaluación entre pares más bien, contribuyen a la participación y contribuyen también a generar o a afirmar, profundizar el pensamiento metacognitivo necesario para poder generar la autoevaluación, como para poder mirar el propio proceso de aprendizaje y poder entender el propio proceso de aprendizaje. Y bueno, sentidos usos de la retroalimentación. La pregunta siempre más importante es ¿para qué vamos a retroalimentar? Y cómo fomentamos su uso formativo. Y bueno, lo que les planteaba con anterioridad, la participación de las y los estudiantes es crucial, porque necesita, permite el diálogo y permite acceder al propio aprendizaje, permite acceder a la manera en la que cada cual comprende, entiende aquello que se le está presentando como esto nuevo que necesitamos y queremos aprender, y están enseñando las y los docentes. Y también contando con criterios claros y precisos. Eso también es muy importante, que sean conocidos, comprendidos y co-construidos de manera progresiva por las y los estudiantes. Y también podemos realizar comentarios focalizados en función de la mejora, que ayuden a las y los estudiantes a seguir avanzando en su aprendizaje, y esto colabora también con la comprensión del propio proceso. ¿Alejandro? Sí, en complemento a lo que mencionaba María Olga, también desmitificar algunos aspectos respecto a los procesos de retroalimentación,
sobre todo teniendo en cuenta el rol de los docentes y los tiempos, que siempre son pocos en relación a todos los procesos que implica la enseñanza, ¿cierto? Eh, Se cree en lo particular que la mejor retroalimentación es la más extensa, es la retroalimentación escrita y la retroalimentación uno a uno, estudiante por estudiante. Lo que no necesariamente es cierto. Como podemos observar, podemos ir precisando, priorizando elementos que retroalimentar y definiendo las mejores estrategias en función de varios factores. En primer lugar, lo que nos arroja la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Lo que la evidencia nos vaya de alguna forma mostrando, ¿cierto? A lo largo del proceso va a ser clave para precisar aquellos aspectos que necesito entender no solamente como elementos de mejora, sino como oportunidades de aprendizaje. Eh, También las metodologías que utilice, lo didáctico, evaluativo, va a ser clave para ver efectivamente qué modalidad de retroalimentación, por ejemplo, es la que necesito utilizar y también cuáles son los objetivos que estoy abordando finalmente. No es retroalimentar por retroalimentar finalmente, sino que ser súper estratégico en tiempo, momentos para poder diseñar espacios de retroalimentación que sean de alguna forma efectivos y significativos para el proceso de aprendizaje. Y es por eso que podemos retroalimentar considerando estos elementos. Podemos retroalimentar los objetivos de aprendizaje, los criterios de evaluación, si estamos de alguna forma abordando parte de un objetivo o algunos elementos puntuales, aprendizajes integrales que vayan mucho más allá de, por ejemplo, lo netamente ligado a lo que plantea el objetivo, sino también consideraciones de orden socioemocional, por ejemplo. Eh, Habilidades de pensamiento, la tarea en específico o el proceso que el estudiante realiza para, de alguna forma, llegar a resolver una tarea. Y también elementos que tienen que ver con autorregulación en el proceso de aprendizaje. Todo ello efectivamente tiene que responder a cuáles son los objetivos que me planteé, cuáles son los criterios que levanté o cuáles son las intencionalidades de las tareas que voy desarrollando. ¿Ya? En ese sentido, es importante también pensar en la audiencia. Si estoy desarrollando un trabajo en grupo, la retroalimentación más oportuna quizás va a ser la grupal o también centrándonos en aquellos estudiantes que vemos, observamos o que el equipo reporta como más descendido. Puede ser colectiva en función del grupo curso en general cuando vemos que hay procesos que hay que reforzar de manera conjunta. Y también cuando hay ciertas tareas individuales, que es importante precisar uno a uno, efectivamente se puede desarrollar de manera, como mencionábamos, individual. También elegir cuál es la mejor estrategia según el momento. Si vamos a retroalimentar a partir de preguntas que apunten, por ejemplo, a lo metacognitivo, si vamos a retroalimentar a través de ejemplos, a través de un diálogo profesor-estudiante que apunta a la reflexión, a través de comentarios a un trabajo, por ejemplo, escrito, o si vamos a modelar ciertos elementos que resultan claves en función de procesos. También en qué tiempo lo vamos a hacer. Determinar tiempos en durante el proceso es clave. Y si hay actividades que son puntuales y que necesitan retroalimentación inmediata, también se puede hacer. También es clave el poder elegir la mejor modalidad. Para algunos estudiantes, la retroalimentación oral va a ser la más efectiva. Para otros, la retroalimentación por escrito. Sabemos por justamente lo que nos arrojan los estudios que la retroalimentación, por ejemplo, muy extensa por escrito, no es tan efectiva como una retroalimentación escrita más puntual, por ejemplo.
retroalimentación audiovisual a través de, por ejemplo, ejemplos o modelamientos, retroalimentación visual en función de utilizar ciertos elementos que me permitan a nivel, por ejemplo, colectivo, poder posicionar ciertos elementos que apunten a la dinámica de clase, por ejemplo. De retroalimentación desde lo corporal en función a objetivos o tareas que resulten más prácticos. Y según el agente también, ¿cierto? Para nosotros es importante mencionar que la autoevaluación, la evaluación entre pares es clave dentro de los procesos, pero no es un proceso sencillo, no es tampoco como se entiende tradicionalmente que el estudiante le ponga nota a su compañero, sino que a partir de ciertos criterios poder argumentar, poder apoyar el proceso de un compañero o poder reflexionar sobre el propio proceso, pero no traducirlo tal vez a nota, sino que a un comentario constructivo en función de ciertos elementos, ciertos criterios que vayamos levantando. Tampoco que sea un proceso autónomo, en que el estudiante lo tenga que hacer por sí solo, sino que fomentando la autonomía progresiva, quizás haciendo una tarea más grupal en un inicio, para luego ir avanzando hacia procesos en que haya mayor autonomía. Bueno, continuando con lo siguiente, es importante también para nosotros poder ver que hay decisiones que son técnicas pedagógicas que de alguna forma permiten posicionar o potenciar las trayectorias de aprendizaje. Para ello, por ejemplo, si continuamos a la siguiente, es clave el acompañamiento técnico-pedagógico. Hablar de acompañamiento técnico-pedagógico nos invita a un trabajo colaborativo entre equipos técnicos y docentes. Como estrategia pedagógica nos ayuda al desarrollo de aprendizaje de los y los estudiantes, ¿sí? El trabajo en las trayectorias educativas y de aprendizaje, desde la colaboración y desde la reflexión, la instalamos desde la deliberación, desde la reflexión en torno a la evidencia, desde las decisiones conjuntas que me permiten poder tomar o avanzar en decisiones curriculares y evaluativas. ¿Sí? Este trabajo es un trabajo conjunto entre docentes, otros profesionales de la educación, los equipos directivos, los equipos técnicos pedagógicos y en lo que también podemos ir incorporando de manera progresiva a los estudiantes, en función a cómo ellos también ven su proceso, a cómo ellos también han evidenciado avances en su proceso a partir de ciertos criterios. Como mencionábamos ahí, el desarrollo metacognitivo es clave, ¿sí? Por lo tanto, la invitación es a poder ir trazando caminos. Sabemos que tenemos un marco normativo que es el decreto 67 que nos da espacios, ¿cierto?, para definir estos acompañamientos. Pero cada institución lo tiene que traducir en función de su proyecto educativo, de sus sellos formativos y de lo que deben avanzar. Hay algunas instituciones que van más adelantadas que otras en estos procesos. Y es clave entender en ese sentido las trayectorias de aprendizaje para la toma de decisiones pedagógicas desde, primero, una apropiación de las bases curriculares, en este caso, comprender la priorización o la actualización de la priorización curricular, entender el currículum, pero también, como les mencionaba, bajarlo y relacionarlo con lo que es el proyecto educativo institucional. Desde la evaluación, entender la planificación como un acto didáctico evaluativo que me permite ir definiendo estrategias, métodos que me permitan también ir avanzando, no solamente desde lo instrumental, sino desde la comprensión profunda de la necesidad formativa de mis estudiantes, y que también tiene como marco o resguardo el reglamento de evaluación. Ahí también es clave la invitación a la revisión de los reglamentos de evaluación en el marco del decreto 67. Y no menos importante, entender el contexto pedagógico
¿sí? Y las evidencias dentro de ese contexto, las evidencias dentro de lo que son las características de mis estudiantes, las necesidades formativas de mis estudiantes, que es lo que me va a permitir, de alguna forma, ver qué evidencia necesito levantar. Por ejemplo, si yo sé que mis estudiantes suman, no necesariamente voy a tener que aplicar una prueba para evidenciar que suman, sino que parte del mismo proceso que se va desarrollando en el aula también me insuma a eso. Por lo tanto, ir precisando en aquellos elementos más desde lo reflexivo. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, eh, si sé que mis estudiantes suman y a un estudiante en particular que sé que suma, le va mal en la prueba de sumas, la pregunta no es eh, ¿por qué, por qué se sacó mala nota? Simplemente, sino qué elementos llevaron a que ese estudiante que suma en clase no haya respondido bien ese instrumento. Quizás esa pregunta es mucho más profunda y me invita mucho más a la reflexión pedagógica en función del análisis más allá del propio instrumento. Eh, ahora, la idea también es entregar algunas recomendaciones concretas en función de eh, cómo fomentamos la participación de los actores en el proceso de aprendizaje a partir del marco de la normativa vigente. Y para ello, quizás es clave también utilizar este mismo espiral, que es el que también nos acompaña en nuestra pestaña de evaluación en la página de Currículum Nacional, eh, partiendo con justamente procesos que, como María Olga decía, no son lineales, sino que son recursivos. Es decir, muchos de estos elementos están presentes de manera constante y se relacionan de diferentes formas durante el mismo proceso de aprendizaje. Para ello es clave el poder, desde lo que es la fase diagnóstica, teniendo en cuenta que el diagnóstico no acaba en la prueba de diagnóstico, el instrumento diagnóstico que se aplica al inicio del año, sino que es un proceso constante de levantamiento de información en función de lo que saben los estudiantes o manejan los estudiantes en relación a ciertas tareas o el desarrollo de ciertas habilidades. Para ello es clave invitar justamente y levantar a la comprensión de los estudiantes de su proceso de aprendizaje en profundidad, fomentando la metacognición para el desarrollo de procesos de autoevaluación y evaluación entre pares con este foco formativo. ¿Sí? Es importante que comprendan los estudiantes por qué están aprendiendo, significar el proceso de aprendizaje, el poder levantar también elementos que den trascendencia al proceso. También que el compartir criterios de evaluación no se agote solamente en que el profesor, como decía María Olga, defina ciertos criterios, sino que también, y de manera progresiva, se pueda trabajar con los estudiantes en la construcción de estos criterios de logro, o al menos trabajar en la construcción de sentidos de estos criterios. Eso resulta sumamente clave. Desde el análisis de evidencia, que las estrategias que utilicemos para el levantamiento y análisis de evidencia para la sistematización de la misma sean diversas y que entendamos de alguna forma la diversificación como un aspecto clave para poder ver aprendizajes en diferentes momentos, de diferentes formas, para de alguna forma afianzar las lógicas de competencia del estudiante en función de lo que es su proceso de autoestima también académica, del poder reforzar ciertos elementos que le permitan al estudiante en diferentes contextos demostrar el manejo de aprendizaje. Desde lo que es la deliberación, que sea la deliberación un proceso no solamente entre un profesor y el instrumento de aprendizaje, sino entre
docentes y otros profesionales de la educación, que se den espacios para ello. Esto también es una invitación a los equipos directivos a poder abrir espacios de reflexión en torno a evidencia de aprendizaje. Ya el decreto abre espacios en función de tener en cuenta el proceso de aprendizaje para poder certificar año escolar, pero también esa invitación es a hacerlo aún más profundo, complementando la información que cada docente va de alguna forma manejando a partir de la evidencia que levanta y compartirla para poder construir significados comunes. Desde la toma de decisiones, que esta toma de decisiones pueda llevar a la comprensión profunda de parte de toda la comunidad educativa de cómo se está aprendiendo y qué se está aprendiendo y cuáles son los próximos pasos a seguir. Que los estudiantes comprendan cuáles son los pasos a seguir en su propia trayectoria de aprendizaje. Que las reuniones de apoderados también sean espacio para compartir no solamente el informe de notas, sino también, por ejemplo, elementos más profundos en relación a lo que están aprendiendo los estudiantes. Desde el acompañamiento también estableciendo hitos de aprendizaje dentro de la trayectoria que permitan apuntar a que sean también los mismos estudiantes quienes puedan ver cuánto han avanzado, que sean hitos comprensibles por toda la comunidad en función de hitos que apunten no solamente a lo netamente pedagógico, sino también a otros elementos dentro de la integralidad, como aquellos elementos que tienen que ver con la socioemocionalidad de los procesos, teniendo en cuenta también que el proceso evaluativo también tiene mucho de vínculo entre eh, personas, entre seres humanos que de alguna forma van reflexionando en conjunto respecto de los procesos, eh, desde lo que es el ajuste de la enseñanza, el diversificar estrategias teniendo en cuenta, como hemos mencionado a lo largo de la presentación, características, intereses y formas de aprender de los estudiantes, resguardando esta lógica de proceso, un proceso que no está delimitado por una planificación inicial, que necesita ser ajustado y reajustado durante la práctica para que sea efectivo, para que tenga un significado y para que alcance de alguna forma justamente avances o progresos dentro de la trayectoria de aprendizaje. Y por último, también desde la retroalimentación, brindar espacios de retroalimentación pensados desde la planificación eh, que abran progresivamente la participación a diferentes agentes evaluativos es clave. Que, como decía María Olga, no solamente el docente sea quien retroalimente, sino que el estudiante, a partir de su propio proceso y a través de procesos de evaluación entre pares, pueda también levantar algunos comentarios, juicios constructivos en función del aprendizaje de los compañeros de grupo, de clase, es fundamental, pero también a partir también de la retroalimentación de la propia clase, que permita también al docente instalar desde esta lógica participativa también que el estudiante pueda de alguna forma opinar sobre la clase a partir de criterios es clave en una lógica también de hacerlos partícipes de la propia educación que van recibiendo. Si continuamos con la siguiente, más desde lo administrativo, tal vez es importante que a corto plazo podamos ir pensando, ya, bueno, ya finalizó en los colegios que tienen régimen trimestral el primer trimestre, pero también pensando en aquellos semestrales, la finalización del primer semestre, poder revisar la evidencia con la que se cuenta, si es suficiente, si necesita ser complementada, y a partir del análisis de evidencia, ver
si existe progreso respecto a las metas de aprendizaje que se fijaron o se establecieron para los estudiantes, si existen brechas significativas entre los aprendizajes del estudiante y el resto del curso, si existen consideraciones de orden socioemocional, por ejemplo, que es importante tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. Estas preguntas las levantamos a partir de lo que también son otras consideraciones que plantea el decreto 67 en función del aprendizaje, mucho más allá de la nota, ¿sí? Sino que fijando el foco en el proceso pedagógico y el proceso de aprendizaje. Y también a mediano plazo, pensando en la promoción y certificación del año escolar, como las preguntas que también fijamos para la finalización del trimestre o el semestre eh, van ligadas al cumplimiento de los requisitos de calificación y asistencia, la revisión y el análisis de evidencia a partir del progreso respecto de las metas de aprendizaje, el poder ver cuáles son las brechas de aprendizaje de un estudiante o de un grupo de estudiantes, las consideraciones de orden socioemocional, no dejarlas a un lado o como parte de un análisis anexo, sino como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Y también a mediano plazo, como les mencionaba, lo importante que es poder ver eh, si nuestro reglamento de evaluación, calificación y promoción es coherente con lo dispuesto en el decreto 67, si es necesario hacer ajustes, que esos ajustes respondan a una lógica colaborativa y participativa también, dentro de lo que es esta revisión de reglamentos. Los dejo ahora con María Olga para continuar en la presentación. Y para cerrar ya, nos queda un poquito de la presentación. Y claro, pensando en lo que estaba exponiendo Alejandro recién respecto de las recomendaciones, tanto a nivel de aula como a nivel de establecimiento, es crucial en este cambio de cultura evaluativa que habla justamente de la apertura del proceso de evaluación, de la participación de las y los estudiantes, también de los otros profesionales de la educación que trabajan y están presentes en los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Fundamental es la confianza. Es necesario para la promoción del proceso de deliberación en el equipo profesional, también para planificar las evaluaciones y las calificaciones acordes a un criterio pedagógico, y las decisiones finales de promoción en función de criterios pedagógicos y socioemocionales tienen que ver con el levantamiento de evidencias de aprendizaje por parte de las y los docentes, y también con el aporte de los otros profesionales. Pero en función siempre de cuánto confiemos en el trabajo que hacen, generan, proyectan y producen las y los profesionales que trabajan en los equipos de las distintas comunidades. Y en este sentido, como hablando ya más en función de la búsqueda de la cultura evaluativa de cada establecimiento, si ustedes quieren empezar a mirar su propia cultura evaluativa y potenciar esta transformación a la que nos invita y norma también el decreto 67, podemos como proyectarla en estos tres puntos en general. Uno, primero, es la comprensión de la cultura evaluativa del establecimiento y de sus actores, es decir, observar, caracterizarla, analizarla y proyectar hacia dónde queremos que se transforme, qué cosas necesitamos para que se transforme, cuáles son las características que tiene esta cultura, y también ir mirando estas prácticas. También el segundo paso, diagnosticar estas propias prácticas evaluativas respecto de la cultura del establecimiento. O sea, ya la miramos comprensivamente, entonces ahora vamos a diagnosticar. Sometemos a escrutinio las propias prácticas evaluativas, analizamos esas prácticas y nos posicionamos pedagógicamente respecto de la evaluación. ¿Cuáles van a ser nuestros focos, por ejemplo, nuestros focos formativos? Tiene que ver también con este esquema que mostraba Alejandro, con el encuadre entre el PI y el reglamento de evaluación. Acá es donde se ve, acá es donde podemos mirar esta coherencia pedagógica respecto de la cultura evaluativa de cada establecimiento. Y por último, la toma de decisiones pedagógicas en base a la cultura evaluativa existente y la que se quiere potenciar. Y aquí tenemos estas preguntas. ¿Son pertinentes pedagógicamente? ¿Se observa esta coherencia pedagógica?
las prácticas evaluativas responden al enfoque formativo del decreto. Y en este sentido, bueno, la invitación del webinar en general tiene que ver con, bueno, mirar las distintas referencias que hemos ido construyendo como equipo en los últimos años. Tenemos cuadernillos que hablan de los temas que hemos planteado hoy día. Tenemos, por supuesto, la normativa del decreto, las infografías que hablan de manera más visual de estos conceptos, y también nuestros otros webinars que apelan tanto a el uso de la evidencia de aprendizaje, la planificación, también la retroalimentación y distintas experiencias de comunidades escolares que ya trabajan con evaluación formativa desde antes y de manera exitosa. Eso, Paola. Sí, gracias María Olga, gracias Alejandro por esta presentación. Estamos un poquito pasaditos del tiempo, pero vamos a aprovechar de contestar al menos 2 preguntas de las muchas que hicieron, no muchas, pero de las que hicieron, que se las agradecemos todas, pero no alcanzamos a contestarlas todas, vamos a detenernos en 2. La primera que quiero recoger yo misma, la hizo Claudio Larcón, una pregunta, comentario, y tiene relación con esta duda de repente de si las orientaciones para la implementación del decreto son orientaciones o son normas. Me parece muy necesario, porque alguien más puede tener la misma duda, dejar muy claro que el decreto 67 es normativa, legal, obligatoria en Chile en el sistema educativo. Es el decreto que nos guía hoy. Hace un ratito María Olga decía que el decreto nos invita a evaluar de esta manera. En verdad, claro, eso es una forma muy amable de decirlo, pero el decreto nos obliga a evaluar de la manera que está en el decreto, ¿sí? Las normas hoy vigentes para evaluación, calificación y promoción en el sistema escolar son esas. Y además, hace un tiempo atrás, la Unidad de Currículum y Evaluación emitió un material que se llama Orientaciones para la implementación del decreto 67, que lo compartimos ahí en el chat, el link para que ustedes puedan acceder. Y ese documento, claro, no es norma, ese documento son orientaciones, sugerencias, modos de ayudar y como promover la implementación de este decreto, ¿sí? Para que hagamos esa distinción, porque pienso que si alguien la tiene no tan clara, puede servir para los demás. Esa era una pregunta que quería yo misma retomar, y vamos a pedirle a Alejandro y María Olga que se hagan cargo de otra pregunta o comentario muy interesante que hizo Marcela Fernández, que nos invita a considerar dentro de estos actores que hemos revisado ahora dentro del proceso evaluativo, a un actor muy relevante para los colegios, liceos técnico-profesionales, que son las empresas que acogen a los estudiantes, ¿no?, durante su proceso formativo, específicamente en la práctica, pero a veces durante el proceso completo. Cómo ese rol, ese actor también tiene un rol como esta configuración, en este sistema evaluativo. Alejandro, María Olga. Sí, efectivamente, la pregunta es muy interesante en función a, claro, estos otros actores que también hay que vincular efectivamente al proceso educativo y evaluativo en particular. Vemos que es clave en este sentido el poder relevar justamente las prácticas profesionales como dentro de este proceso, sobre todo en base a la importancia que tiene para Chile los liceos TP. Es clave el poder también entender que las prácticas van a ser justamente desde la evaluación, van a encarnar lo que es lo formativo en profundidad, en relación a poder visualizar en quehaceres complejos, efectivamente, lo que han aprendido durante su trayectoria formativa los y las estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, es clave vincularlos desde levantar criterios quizás conjuntos en función a lo que va a implicar una práctica pedagógica, por ejemplo, desde lo que va a levantarse como elementos a observar o a evaluar que resulten significativos
tanto para la empresa a partir de sus sellos como empresa, pero también desde lo que ha sido la formación de los estudiantes. Por lo tanto, hay ahí también elementos clave en relación a la vinculación entre la empresa y el establecimiento educativo en función de cuáles son los lineamientos, ¿sí? Y qué elementos en particular son los que hay que observar. Pero como mencionaba, justamente el foco de la evaluación formativa en cuanto a aprendizajes integrales lo podemos ver encarnados en estas prácticas profesionales. Por lo tanto, es clave la colaboración entre empresa y establecimiento para el levantamiento de criterios. Por lo tanto, sí es necesario considerar a las empresas dentro de los actores, como también hay otros actores que forman parte de ciertas comunidades educativas en particular que es necesario visualizar. Nosotros mencionamos algunos, pero es clave que cada comunidad educativa, a partir de su organización, su organigrama, pueda precisar qué actores es importante considerar para poder, de alguna forma, precisar los roles que desde la evaluación también van a tener de manera directa o indirecta. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en la tarde de hoy. Comentarles que este webinar queda disponible para ser revisitado, si así lo desean, en nuestra página Currículum Nacional, www.curriculum nacional, y en el canal de YouTube del Ministerio de Educación, y también en el chat. Si no se fijaron, estábamos ahí compartiendo todos los links hacia nuestros materiales, nuestros cuadernillos, que nombraba María Olga en algún momento de la presentación, nuestras infografías y todo lo que hemos desarrollado, elaborado para poder ponerlo a disposición de la comunidad. Están ahí los links y ustedes los pueden visitar. Esperamos que esta instancia haya sido provechosa, útil para la reflexión en torno a este importante tema que es la evaluación formativa hoy día, a propósito de los actores que la conforman y de cómo impactan en la participación en el proceso de aprendizaje y en la trayectoria, en la transformación de la cultura educativa. Muchas gracias.